repercusión general y también el laboratorio es normal. En cuanto a la topografía, puede ser alta, donde tenemos dolor periumbilical, heces de gran volumen, pastosas o acuosas y restos de alimentos a veces sin digerir. Y la baja, tenemos dolor en el hipogastrio, pujo, tenesmo, podemos tener que sea de bajo volumen, acuosa, y tener o no sangre y moco. No siempre se dan todas las características en cada una de estas, o sea, no siempre es tan fácil tampoco diferenciarlo, ¿sí? Pero bueno, más o menos tener una guía para poder orientarse. Según la característica de la materia fecal, puede ser osmótica, que va a ser acuosa, y acá es importante el antecedente de la ingesta de laxante. No nos olvidemos que estamos hablando de una diarrea de más de 4 semanas de evolución, ¿sí? Edulcorante por el sorbitol y también por un déficit de lactasa. En la diarrea secretora las heces van a ser de gran volumen, la pérdida de líquido es muy grande, que generalmente es de más de 1 litro. Y la característica es que va a persistir con el ayuno. La inflamatoria, ya habíamos hablado, tiene dolor abdominal, fiebre, heces con sangre. Y la grasa, las heces voluminosas, pastosas y generalmente suelen ser pocas deposiciones por día. No se asusten. La diarrea crónica tenemos unas conductas que yo considero generales, digamos, para todos los pacientes. Por ejemplo, la historia clínica, hacer un laboratorio de rutina. Ahí ya podemos saber si el paciente es diabético, si tiene otros problemas de salud, si tiene anemia, ¿sí? Un parasitológico, el coprocultivo, hormonas tiroideas, sobre todo acá en el norte del país, que el problema de tiroides es endémico, sangre oculta en materia fecal, antecedentes de antibióticos, y hoy en día a cualquier paciente con diarrea crónica, pensemos o no que puede tener factores de riesgo, pedir el HIV. Sobre todo nos ha pasado en el hospital de ver personas grandes que uno no pensaría que tengan un HIV, sin embargo ese fue el origen, digamos, de su problema. En cuanto a la historia clínica, el examen físico, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, no solo evaluar el abdomen, porque muchas veces podemos tener un bocio, ¿sí? Podemos tener estas manchas oscuras en la parte interior de la boca, pensamos en un Addison, ¿sí? Podemos tener una fístula perianal, podemos tener lesiones herpéticas y pensar ya que puede ser un enfermo celíaco. Yo remarqué acá el antecedente de antibióticos porque no lo preguntamos y a veces el paciente no lo tiene al antecedente de la ingesta de antibióticos, o ya vamos a ver otros factores que pueden influir en forma inmediata. Puede haber pasado más de un mes y el paciente no lo relaciona con su cuadro de diarrea, ¿sí? Y pensar en el Clostridium difficile. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, es anaerobio, que forma esporas y produce 2 exotoxinas, A y B, que van a generar el cuadro de la colitis pseudomembranosa, con una diarrea secretora. ¿Qué antecedentes hay que recabar en estos pacientes? El uso de antibióticos, bueno, es más frecuente, pero también puede haber recibido quimioterapia, se le puede haber hecho estudios como una colonoscopía, el paciente puede tener una enfermedad intestinal inflamatoria, haber usado inhibidores de la bomba porque cambian la flora intestinal y puede favorecer en algunos pacientes la proliferación del Clostridium. Si se ha sometido a trasplante, hoy en día hay que pensarlo, o si tiene cirugías gastrointestinales previas. ¿Cómo lo vamos a detectar? ¿Cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? Pidiendo el dosaje de las toxinas, ¿sí? Del Clostridium, las toxinas A y B, que se dosan por ELISA. El resultado se lo puede tener muy rápido, en 2 horas. Las heces que se mandan para hacer este estudio tienen que ser acuosas. Y la tenemos que llevar rápido al laboratorio, o si no podemos llevarla en el mismo momento, la tenemos que refrigerar a 4 grados, ¿sí? Es bastante sensible, entre 79 y 97% según los distintos estudios. Lo que daría una sensibilidad muy alta y una especificidad también muy alta es el cultivo anaerobio de las cepas, pero es muy complicado, es muy difícil de hacer. También podemos llegar a hacer una colonoscopía y ver las membranas
estas membranas que a veces son blanco-amarillentas, otras veces más amarillentas, que no se desprenden con el endoscopio, y cuando no debemos hacer una colonoscopia. Cuando el paciente ya tiene un dosaje de toxina que es positivo, más la clínica, y cuando está cursando con una colitis fulminante porque podemos llegar a perforarlo.